Miren, déjenme comenzar diciéndole que yo creo fuertemente en el estudio sistémico de la Biblia. La predicación expositiva, donde tú tomas un pasaje de la Biblia y tú enseñas ese pasaje. Y para mí, las noches de estudio bíblico deben tener eso como su eje, como su centro, ¿verdad? Hay momentos, incluyendo el de esta noche, que lejos de quedarme con un pasaje, uno presenta una serie de verdades interconectadas, usando otros pasajes para apoyarla. Pero yo quiero que tú entiendas que es nuestro deseo, nuestro propósito, que tu único tiempo de estudio con la palabra de Dios no sea los martes en la noche. Yo quiero animarte, inclusive ustedes que hicieron su academia saben que hay tareas, o sea, la idea es que tú te vayas familiarizando con la idea de tú tomar una Biblia en tus manos y leerla, hojearla, saber lo que dice. Hay tantas veces que tú vas a leer la Biblia y estas palabras literalmente, yo sé que eso suena medio místico, pero estas palabras brincan y toman nuestro corazón. Dios deposita cosas en ti mientras tú quedes expuesto a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha establecido. Y quiero animarte. Mira, a esta hora, son las 8 de la noche, a esta hora, la mayoría de nosotros hoy ya comimos. Inclusive, me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hemos comido más que una vez en el día de hoy. ¿eh? Entonces, es curioso que somos diligentes atendiendo las necesidades de nuestro cuerpo, pero en momentos la necesidad de nuestro espíritu queda como enganchada, queda como en espera, queda en después, cuando vaya a la iglesia, cuando tenga un tiempito, cuando tenga un momentito, ¿verdad? O sea, no lo haríamos con nuestro cuerpo, pero lo hacemos con nuestro espíritu. Y lo digo no para crear una conciencia de culpa o que alguien se sienta mal, sino para animarnos, para entender, wow, ven acá. O sea, se trata de fortalecer, de nutrir lo que Dios está haciendo en nosotros, amados hermanos. Y la manera en que hacemos eso, ¿verdad? Es justamente manejando, tocando, tratando su palabra, que es lo que nos va a ayudar a entender y poder abrazar correctamente el corazón que Él tiene para con nosotros. Amén. Miren, dicho eso, déjenme decirle algo. Yo quiero esta noche manejar yo quiero manejar un tema contigo y lo quiero dividir, digamos, en 5 puntos, ¿verdad? Pero antes de presentarte el tema, quiero decirte que no es meramente el manejo de un tema, es, sin ganas de sonar muy dramático, como el manejo maduro del tema. Es fascinante cómo hay diferentes temas que manejamos y lo manejamos según nuestro nivel de madurez. Cuando somos inmaduros en las cosas de Dios. Y Pablo escribe así en la epístola que le escribe a los Corintios, en el capítulo 2 y después lo desarrolla muy fuerte en el 3. Pablo le dice a ellos, miren, hay cosas que yo quiero decirle a ustedes, pero como ustedes no son maduros, no puedo soltárselo. Le dice literalmente, la ilustración que él usa es la de un bebé desarrollado. Él dice, yo quiero darle viandas, yo quiero darle comida sólida, pero ustedes todavía de leche. Es a biberones que hay que tratarlo, ¿verdad? Yo quiero que tú entiendas algo. El propósito de Dios con nuestras vidas es que nos graduemos de leche a carne. Es que desarrollemos el tipo de madurez a donde el Padre puede depositar sobre nosotros cosas de mayor peso, de mayor envergadura, porque ya no somos niños, porque ya no somos muchachos. Cuando uno habla o enseña sobre el dolor, casi siempre hay una actitud un poquito fatalista en la enseñanza. Es como decir, bueno o malo nos va a tocar manejar dolor, ¿verdad? Pero lo que yo encuentro también es que muchas veces está dirigido de una manera muy, muy inmadura a la reacción inicial del dolor. Y yo quiero irme un poquito más lejos. Yo quiero profundizar un poco contigo en alguno de estos temas. Y simplemente déjame decirte, hay gente que entiende que dolor es un tema medio diabólico, que solamente tienen que aprender a manejar gente que están lejos de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que viviendo sobre todo en un mundo sujeto al pecado, ¿verdad? Llueve sobre justos y sobre impíos. El sol sale para justos y para impíos. Mateo 5 afirma esa verdad.
Aún amando a Dios en nuestras vidas, y Jesús lo dice de manera enfática en el Evangelio de Juan a sus discípulos, le advierte: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, yo creo que parte de lo que nos toca entender a nosotros es cómo responder al dolor que llega a nuestras vidas. Y déjame simplemente decirte, y no es difícil decirlo sin sonar crítico, ¿verdad? Pero yo lo que te voy a decir, he visto mucha gente que cree, que ama a Dios, manejar su dolor erróneamente. Manejar el dolor de una manera que el dolor, ¿verdad?, en muchos sentidos termina siendo hasta un eje en su vida, que su vida entera gira en torno al dolor que ha experimentado. Tengo una persona que quiero profundamente, que acompañé en un periodo muy difícil en su vida. Y recuerdo cuando en un momento le pedí: mira, tú necesitas entregar ese dolor. Y la respuesta de ella, una respuesta profunda, a mí me impactó. Dijo: mira, es que ese dolor es lo único que tengo para recordar a mi hija. Ella había perdido a su hija. De alguna manera en su entendimiento estaba que si soltaba su dolor, estaba soltando a su hija. Me recuerdo con cariño y con lágrimas explicarle: óyeme bien, yo te aseguro que el diseño, el corazón de tu hija no es que tú la recuerdes con dolor, sino que tú escojas agarrar esas memorias llenas de risa y llenos de gozo. No le levantes un altar fundamentado en dolor. Eso es como construir con el material erróneo, ¿verdad? Pero me sorprendió lo rápido que podemos ser en tratar de almacenar nuestro dolor. Y mientras ese dolor está ahí, va produciendo cosas en nosotros. Entonces, como te dije, yo quiero tomar un momentito y examinar el tema del dolor. No voy a tener, te adelanto, no voy a tener todo el tiempo en el mundo para desarrollar estos 5 puntos como quiero, pero quiero darte el punto y quiero darte algunas bases bíblicas que apoyan la idea que quiero resaltarte con este punto, ¿verdad? Primero, quiero que entiendas esto. ¿Qué hacemos frente al dolor, verdad? Un creyente maduro, ¿qué hacemos frente al dolor? Primero, primer paso, ¿verdad? Perdonamos a los que nos causan dolor. El tema aquí no es si fue justo, si fue injusto. El tema es que tú has experimentado un dolor. Y te quiero decir, si tu deseo es honrar a Dios, el proceso, y oye esta palabrita con cuidado, comienza con el perdón. Entiende que el perdón no va a ser el final de tu dolor. Tú puedes perdonar a alguien y todavía sentirte muy adolorido. Pero el perdón que tú y yo otorgamos, lo hacemos por múltiples razones. ¿Por qué? ¿Por qué comenzamos a perdonar? ¿Por qué yo necesito, como un creyente que he ido madurando en mi caminar con Dios, entender que frente a dolor, en lugar de reaccionar como un adolorido, usualmente el adolorido se envenena y devuelve veneno, o voceamos, o señalamos, nos ponemos agresivos, damos un golpe? O sea, en lugar de responder así como creyente, yo tengo otra opción, otra alternativa. La alternativa es refugiar mi mente y mi corazón en el perdón. No porque el perdón resuelve el golpe que me han dado. Y alguien puede preguntar: pastor, pero si no resuelve el golpe que han dado, ¿por qué debemos escoger perdonar? Y es lo que yo quiero que tú entiendas. Quiero que lo entiendas a raíz de algunos versos que quiero tratar contigo, ¿verdad? El primer verso viene del primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Es un momento del Antiguo Testamento a donde Dios habla con quien era su sumo sacerdote. Este era el hombre que lideraba la vida espiritual del pueblo de Israel. Y las palabras de Dios
a Elí, ¿verdad? A su sumo sacerdote son estas. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Oye esto. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Uno pudiera meterse en la historia de Elí, que es una extraordinaria enseñanza sobre la crianza de nuestros hijos, cómo sus hijos pervertían todo lo de Dios. Pero la realidad del caso es que me interesa mucho ahora mismo, más que la historia de Elí, esta declaración, esta regla que Dios baja. Cuando Dios dice básicamente, escúchame, el que me honra, pues entonces yo lo voy a honrar, y el que me desprecia será tenido en poco. Básicamente el mismo Dios dice, el que le da un peso a lo que yo he pedido, pues yo entonces le daré un peso, una importancia a esa persona. El concepto honra, cuando tú buscas la definición en el hebreo, literalmente se traduce así: darle peso, darle mayor importancia a una cosa que otra. Muchas veces cuando ilustro el concepto, hablo de ese momento que padres conocen, cuando tú llegas a la casa y se te acercan los tres muchachos, papi, 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 papi. Y por más diestro que seamos, no podemos hablar con tres gente a la vez. Y tú tienes usualmente que decir algo parecido. Espérate. Dime tú. Al que tú le digas, dime, tú lo estás honrando. Tú le estás dando preferencia por encima de los dos hermanitos que están al lado de él. Ese es el concepto de honra. El concepto de honra es algo ocurre y honrar a Dios es responder como Él me invitó a responder y no como a mí me da la gana de responder. Entonces, alguien me hiere y como creyente maduro te digo, espérate, si hay dolor en tu vida, por favor entiéndeme. No estoy discutiendo contigo si es justo o injusto. No estoy discutiendo contigo si fue merecido o no merecido. Hay dolor. Entonces, la primera puerta que tú tienes que abrir es la puerta de perdonar. Porque perdonar, aunque no apague la ofensa, le da este espacio a Dios. Fíjate que en Mateo 6, el Padre nuestro literalmente enseña que el perdón que recibimos de nuestro Padre está condicionado a nuestra actitud de perdonar a otros. Perdóname así como perdonamos. Entonces, como yo entiendo como creyente maduro, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Que si algo vivo en la carne, lo vivo en el conocimiento del Hijo de Dios. De alguna forma, eso tiene que traducirse a mi vida. Que en mis momentos incómodos yo he aprendido a darle un espacio a Dios que no le da el otro. Yo comienzo a perdonar. ¿Por qué? Porque es un tema de honra. Porque comienzo a darle importancia a Dios en medio de mi dolor. Y eso es tan importante. Porque el dolor te va a llevar a darle importancia a ti mismo. El dolor te lleva a centrarte en ti. Y si hay algo que uno saca del libro de Job, Job 42, verso 10 dice que la aflicción de Job hubo terminado cuando éste oró por sus amigos. Que de alguna manera el final de nuestra aflicción está ligado a nuestra habilidad de salir de nosotros. Cuando no perdono y estoy en dolor, estoy enfocado en mí. El proceso de perdonar me comienza a enfocar en otras cosas. Me comienza a entender, vea, que yo tengo que perdonar, pero porque Él me perdonó a mí. Ya estoy pensando en Dios. Estoy pensando en ese infeliz que me causó ese daño. Yo estoy comenzando a salir un poco de mí. Hay una segunda razón
por lo cual perdonamos. Este es el primer punto todavía. Te dije que habían 5 puntos. Este es el primero. Cuando yo sufro dolor como un creyente maduro, yo perdono. ¿Por qué? Porque honro a Dios. Pues el segundo punto es importantísimo. Tiene que ver con un discernimiento que necesita existir en nuestras vidas. Oye esta frase. Viene de Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13:15 dice así, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, de Cristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Pero yo no sé tú. Yo luché por un tiempo para entender correctamente el concepto de un sacrificio de alabanza. Será el tema de que nuestra alabanza reemplaza el sacrificio del cordero que se hacía en los tiempos bíblicos, sobre todo en Hebreos, que ese es el contexto. Y yo creo que eso tiene algo que ver con eso. Pero si me voy al centro, el concepto sacrificio está ligado a algo que nos cuesta. Hay momentos a donde la alabanza no nos cuesta mucho. ¿Sabías eso? Esos momentos que te acaban de dar esa buena noticia, que te promovieron, que las cosas salieron como te iban a ir, que Dios abrió una puerta, que acabas de degustar un bien y nuestro corazón es movido a decir, gloria a Dios, Señor, qué bueno lo que tú has hecho. Eso es una alabanza. Pero te soy franco, no es un sacrificio de alabanza. ¿Sabes por qué no es un sacrificio de alabanza? Porque estamos celebrando un bien que nos vino. Déjame ayudarte a entender eso. El sacrificio de alabanza es la alabanza que sale de nuestras bocas cuando el contexto y el momento no lucen que son momentos de alabanza. Es el tipo de alabanza que sale de nosotros cuando nos sentimos que el mundo se nos está cayendo a pedazos y que cada llamada que nos hacen es otra llamada que va empeorando la historia. Déjame decirle algo, todo esto que le estoy compartiendo, todo esto es un preámbulo. Es el preámbulo que yo hubiera querido que alguien me contara antes de fajarme a estudiar a Job. Porque la historia de Job es la historia de un hombre en un periodo intenso de dolor. Que si tú lees el principio de Job, el narrador nos dice que no habían terminado de darle las malas noticias cuando llegaba otro mensajero con mala noticia. Yo no sé si a ti te ha pasado eso en algún momento, que te han llamado para darte mala noticia y te entra otra llamada con noticia aparentemente peor, y sigue como la cadena. ¿Cómo reaccionaríamos? Solamente déjame decirte, el dolor que tú experimentas es el único momento en tu vida que tú vas a poder genuinamente darle a Dios un sacrificio de alabanza. El dolor viene envuelto como con esa oportunidad. En Hechos capítulo 16, Pablo y Silas están en Filipos. Han sido injustamente apresados, injustamente golpeados, injustamente echados en el calabozo más profundo, injustamente sus pies cerrados en cepo. Injusto todo, de mal en peor. Y la Biblia dice que a la medianoche estaban ellos cantando himnos a Dios. Desde el lugar más incómodo, desde el hoyo más profundo, saboreando injusticia a 2 manos, escogieron levantar sus voces en alabanza y no en queja, no en protesta, no diciendo esto no es injusto y nada sirve, ni Dios nos salva de esto. Algo en ellos fue movido a alabanza. La historia es extraordinaria. Como un terremoto sacude la cárcel,
Cómo el momento de su mayor vergüenza y derrota terminó siendo un momento de extraordinaria salvación. Quiero que entiendas algo. De nuevo, yo no estoy diciendo que es fácil. Fíjate que comencé diciéndote que estamos hablando de cómo gente madura responden al dolor. No solamente perdonamos, aprendemos a identificar el momento. Mi perdón es un sacrificio de alabanza. Yo perdono no porque quiero. Yo perdono ni siquiera porque me conviene. Perdono porque te estoy honrando a ti. Porque reconozco que tú has hablado esto a mi vida. Y que el momento no es un momento de aplausos. Yo lo convierto en un momento de reconocer tu bondad y tu fidelidad. Y de entender ahora más que nunca tus promesas. Porque tu dolor se puede convertir en tu sacrificio de alabanza. Segundo punto. Todo eso fue el primer punto. Lo primero que hacemos cuando viene el dolor es que perdonamos. Habla de nuestra honra. Habla de nuestro entendimiento de lo que es un sacrificio de alabanza. Segundo punto. Tenemos que cambiar cómo pensamos del dolor. Cuando digo cómo pensamos del dolor, déjame compartirte algunos detalles, ¿verdad? Hay un grupo de científicos sociales y una batería de nombres que puedo darte, algunos alemanes, algunos gringos. Basta con resumirte esto. Algunos de estos hombres tienen la teoría social de que la función de toda cultura es enseñarle a su gente cómo enfrentar el dolor de la vida. Es el objetivo central de toda cultura y ellos hacen un análisis histórico a donde, esto lo pueden encontrar si les interesa, hay un libro que se llama Caminando con Dios a través del dolor del pastor Tim Keller. Él presenta las 4 vistas históricas de cómo culturas han manejado el dolor. Por ejemplo, culturas nórdicas, los vikingos, te decían que no importa el dolor que tú enfrentas, lo que tú tienes que aprender es enfrentarlo puesto de pie. El vikingo entendía que iba al Valhalla a su salvación si moría en batalla. No importaba si ganaba la batalla. Lo que tú tienes que entender es que todo en la vida tú lo enfrentas de pie. Y así te resaltan diferentes visiones históricas y te la contrastan con la posición cristiana y bíblica. Vamos a decirte algo. Ahora mismito, viviendo en el mundo que vivimos nosotros, el mundo occidental, uno mide la calidad de vida de la manera en que podemos evitar el dolor. Evitar dolor, evitar inconvenientes es la meta de nuestras vidas. Yo no estoy tratando de decirte que no debemos evitar el dolor. Lo que te estoy diciendo es que el dolor va a llegar como sea. Y hay algunas cosas que la Biblia dice que suenan raras. Tolérame un chin porque sé que suenan raras. Oye esto, por ejemplo. La Biblia dice en Santiago 1, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es en bromón. Gozo. O sea, como que uno no hace naturalmente la asociación de pruebas, de dificultades, de aflicciones con el concepto de gozo. Ay, qué bueno que vino este problema. No es como tendemos a reaccionar. Sin embargo, de alguna manera, Santiago está como susurrando a nuestro corazón. Escucha, yo necesito que tú sepas algo. Cuando llega dolor, cuando llega aflicción, cuando llegan estos momentos, esa es la antesala de algo extraordinario que Dios quiere hacer contigo. No es meramente un momento difícil, o un malentendido, o un problemazo. Hay literalmente una invitación a entender
que esto es la antesala de algo extraordinario que Dios va a terminar conmigo. Y yo comienzo a leer toda situación adversa que se levante en mi vida. Como espérate, que eso es Dios preparando el escenario para algo. Déjame decirte esto. Si tú quieres que gente te miren, pongan atención a lo que tú hagas, diles que tú eres cristiano. Porque de que tú digas que tú eres cristiano, todo el mundo está atento a ti. Casi siempre para decir, ay, tú no dices que eres cristiano. Tú quieres que te miren, déjale saber que tú estás buscando a Dios, que tú eres una iglesia, que tú eres dique cristiano. Porque hay muchachos, tú no puedes hacer nada que rompa su paradigma de lo que es un cristiano, sin producir reacciones críticas, intensas, señalamientos. ¿Puedo decirte algo? Lo que más va a impresionar a la gente a tu alrededor es tú, como cristiano, cómo manejas el dolor que llega a tu vida. Nuestro dolor, de nuevo, se lo digo porque, y lo expliqué al principio, estoy hablando de respuestas maduras al dolor. El entendimiento de que hay ojos sobre mí. Y cómo yo respondo a mi dolor va a testificar del Dios en que yo he creído. O va a mandar el mensaje de que aunque amo a Dios, todavía hay cosas como que yo no entiendo, yo no estoy seguro y yo no sé. Tu dolor es grande. Mayor es Dios. Cuando comenzamos a entenderlo así, yo comienzo a pensar de manera distinta a estos momentos de dolor. De nuevo, no es que aplaudo cuando llegan, pero dentro de mí siento el Espíritu Santo que se levanta y dice, ok, ahora pon atención, que se prepara algo extraordinario. Y a pesar de lo que está pasando, no le puedo negar, hay un tipo de esperanza que se mueve dentro de uno. Tenemos que cambiar cómo pensamos del dolor. Lo tercero que te voy a decir, tenemos que aprender a reconocer nuestros momentos de dolor. Y quiero tratar de aplicarlo con cuidado. Había, y todavía existe hasta cierto punto, una cultura aún dentro de la iglesia que no quiere reconocer cuando ciertas cosas pasan. Yo tenía un hermano que ha pasado un momento devastador y tú le preguntas, dime, ¿cómo tú estás? Y la respuesta evangélica clásica es, en victoria. En victoria. Y escúchame. Yo creo que el fin de la historia es victoria. Pero este momento se siente como todo menos victoria. Y de alguna manera hemos aprendido que yo no puedo decir que estoy pasando un momento difícil. Porque de alguna manera eso es una falta de fe. Eso es como poner una debilidad al aire. Y yo quiero tomar un momentito para decirte, mira, mi amado hermano, mi amada hermana, no lo es. No lo es. Hay algo transparente de poder decir, sí, tú sabes qué, es un momento duro, emocionalmente estoy en baja, yo sé que la cosa, me siento como que los vientos no me favorecen en esta temporada, pero yo sé en quién he esperado, yo sé cómo terminan las cosas. Nosotros manejamos, y yo sé que muchos de ustedes lo saben,
Unos años atrás yo me inquieté mucho con la idea de que la iglesia, nuestra iglesia y la iglesia en general, no sabe bien acompañar personas que sufren pérdida, que se le muere a alguien querido. No me malinterprete, hacemos todo lo que hay que hacer. Lo acompañamos, lo abrazamos, vamos al funeraria, vamos al cementerio, hacemos el culto memorial. O sea, cumplimos, digamos, los requisitos, ¿verdad? Pero acompañarlo, como que no nos dábamos cuenta. Oye, no nos dábamos cuenta que cuando tú terminabas el servicio memorial, que es el último paso de la agenda, ¿verdad? Ahí es que comenzaba el sufrimiento de mucha gente. A donde ya la gente no lo visitan más, a donde ya nadie está a su lado. Y yo pasé un tiempo largo, años, trabajando el tema, cómo vamos a acompañar gente. De ahí nació el taller de duelo que impartimos como iglesia. Tenemos terapeutas, personas expertas en el manejo de este tema, que invitamos gente de la comunidad, vecinos tuyos, a venir y ser acompañado en su pérdida. Porque nada predica el evangelio más efectivamente que tirar el brazo y llorar con el que llora. Nada predica el evangelio más efectivo que eso. Y el tema de entender el proceso de duelo, de entender dolor, te enseña lo necesario de una persona tener que abrazar la realidad de que aquí algo ha cambiado y tengo que prepararme para manejar una nueva normalidad de mi vida, una normalidad donde esa persona que amé no va a ser parte de mi día a día. Cuando somos incapaces de reconocer eso, óigame, lo digo seriamente, nos rompemos. Respondemos a una realidad que ya no existe. Porque quiero comportarme como si mamá o papá están ahí, pero mamá y papá ya no están ahí. Entonces, tenemos que aprender a darnos ciertos permisos en la vida. Una de ellas es de saber, tú sabes que este es un tiempo de dolor, en que tú estás, estoy en duelo, estoy en un momento difícil. Eso no quiere decir que no creo en Dios. Eso quiere decir que yo entiendo mi posición. ¿Cómo que mi posición? Sí. El libro de los Salmos, capítulo 30, verso 5, dice esto, dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Por qué te comparto ese verso? Porque ese verso es tu promesa en tu dolor. Es verdad, este es un momento de dolor. Pero tú sabes lo que yo sé junto con el momento incómodo que estoy viviendo, que no va a durar para siempre. Yo sé que el llanto de la noche da paso al gozo de la mañana. Y aunque ahora mismo yo entienda que nunca va a haber gozo, Dios no me va a dejar aquí. Y entender mi momento me permite alumbrar esperanza en mi corazón. Y esto es peligroso. Quiero que me escuchen con cuidado. Te dije que estamos hablando a cierto nivel de madurez. Quiero llamar tu atención a la realidad de que hay personas que abrazan su dolor, aprenden a ñoñarlo, a criarlo y no tienen el más mínimo interés que en la mañana las cosas van a cambiar. Se vuelve literalmente el centro de sus vidas. Eso no es saludable, no es lo que Dios quiere para ti. Pero yo necesito decirte, sobre todo en tu comunidad de fe, tu iglesia, tu vínculo con tus hermanos y tu Señor, está bien decirle a tu hermano: necesito que ores por mí. Acompáñame, que no me siento bien. Muchos de nosotros, aún aquí, privamos en fuerte, en espirituales, que nadie sepa lo que me está pasando y estamos perdiendo por esa realidad. Date el permiso de llorar. No estoy tratando de ser dramático. Es el tipo de bendición que no todo el mundo entiende. Jesús mismo dice
Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Quiero que entiendas eso. Hay algo muy particular de Dios que solo recibe el que llora. Solo recibe el que se permite abrir de esa manera. Hay una respuesta de Dios a esa vida. Una respuesta extraordinaria. Lo cuarto que te quiero decir va bien ligado al quinto, pero déjame ir por parte. La cuarta idea de dolor, de entender dolor, es esto. El real dolor no tiende a ser rápido. No tiende a ser un dolor que te majaste un dedo y a las 2 horas ya tú no sientes nada. El verdadero dolor, las heridas de corazón, las pérdidas, nos sacuden y duran un tiempo. Es un proceso largo. Te lo digo no para desanimarte, sino para llamarte a entender algunas de las cosas que tú vas a hacer durante ese periodo largo. Durante ese periodo de dolor, yo estoy convencido que el elemento más importante es controlar tus pensamientos. Eso suena como bien raro, porque usualmente no estamos en el negocio de controlar nuestros pensamientos. La mayoría de nosotros, se nos ocurre cualquier cosa y por ahí nos vamos. Pero es fascinante cómo la Biblia maneja este tema de controlar mis pensamientos. La Biblia, por ejemplo, me dice categóricamente en 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, dice, hablando de las armas espirituales que tenemos, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Literalmente Pablo dice, escúchame, dentro de todos los hierros que nos han dado como hombres y mujeres espirituales, tenemos la habilidad de llevar cautivos ciertos pensamientos. Todo pensamiento que se levanta en contra de lo que tú sabes que Dios ha tratado de establecer en tu vida, eso es un pensamiento que tú tienes el deber de echarle manos y llevarlo preso, no darle permiso para que siga libre andando por ahí. Y yo sé que eso suena como muy mecánico, como muy, ¿cómo va a ser? Sí, pero yo quiero que tú entiendas algo. El dominio propio es algo que Dios sembró en el espíritu del hombre, que se vivifica cuando el espíritu de Dios entra en nosotros. No debe ser un secreto para nadie que lo que hacemos es un resultado de lo que pensamos, de lo que sentimos. Por eso Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús también enseña que de lo que hay en nuestro corazón salen los homicidios y los adulterios y todas las cosas impropias sale de nosotros por lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es lo que hemos permitido que quede en nuestro pensar. Te estoy diciendo, estás viviendo tu dolor mal porque estás pensando mal. Para alguna gente, vivir su dolor es vivir anclado en el pasado. Si yo hubiera hecho, si no hubiera permitido, si yo hubiera detenido, si yo hubiera... Y vivimos en el pasado, literalmente. Y no entendemos, perdonen porque yo sé que suena dramático, que eso es un engaño diabólico para que tú pierdas tu momento, pierdas tu presente. Para que lo que tú estás supuesto en este momento llenar y ocupar literalmente se derrumba y se deshaga. Es diabólico vivir de esa manera. Entonces, cuando yo aprendo a controlar mis pensamientos, yo aprendo a reconocer momentos. Yo aprendo a darme cuenta, ay concha, aquí estoy yo otra vez dándole espacio a ese pensamiento. Pues tú sabes que no. Yo escojo pensar en otra cosa. Yo escojo pensar en la fidelidad de Dios, en lo que Dios tiene por delante de mí en esta situación. Y cuando no hago eso, me dejo dominar por lo que pienso y termino en lugares difíciles. Porque el dolor hace eso. Te arrastra a lugares difíciles. Te pone a cuestionar todo. Tomar dominio de aquellas cosas es parte de cómo un maduro responde a esos momentos.
Te decía que el proceso de dolor puede ser largo. Y por eso te digo que el primer punto es aprender a reconocer aquellos pensamientos que se están levantando en contra de lo que Cristo ha querido establecer en mi mente. El segundo, con toda franqueza, que es el punto 5, persevera. 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 Persevera habla de un aguantarse. Apocalipsis. Capítulo 2, verso 7, escrita a la iglesia de Éfeso. Al que venciere, dice a la mitad del verso, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna, en Apocalipsis 2:11, el que venciere no sufrirá el daño de la muerte, de segunda muerte. A Pérgamo, Apocalipsis 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido. A Tiatira, en Apocalipsis 2:26, al que venciere. Sardis, al que venciere. Filadelfia, al que venciere. Laodicea, al que venciere. Hay 7 iglesias en Asia Menor a quien el Apocalipsis es dirigido. A la gran mayoría les resaltan falta, no a todos. Pero a todos le prometen lo que va a pasar. Si resisten, si aguantan, si perduran. La palabra de Dios dice con claridad que Él no ha puesto sobre nosotros cosas mayores que aquellas que podamos resistir. Te voy a ser muy franco, la mayoría de la gente simplemente no saben cuánto pueden resistir. Pues ya no resistimos nuestra propia fuerza, resistimos con un Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y lo que te estoy llamando a entender, que hay momentos en nuestra vida que el dolor surge y es prácticamente un maratón. Los días van y vienen y mi postura es una de fidelidad a Dios. De mantener un corazón entendido al perdón, de mantener mis ojos puestos en lo que está atrás. El dolor es experto en robar nuestra visión y como no vemos más adelante, nos quedemos centrados en nosotros. Cuando tú estudias, tú examinas, tú buscas respuestas a algunas preguntas, descubrir la respuesta cambia profundamente nuestro entendimiento de cómo manejamos nuestro dolor. Si tú te has preguntado en algún momento cómo Jesús lo hizo, cómo aguantó cruz, cómo aguantó una muerte tan brutal, la Biblia te lo dice, te comparte cómo lo hizo. Dice el libro de Hebreos que con los ojos puestos en el gozo que estaba por delante, mira qué cosa extraordinaria, él reconoce la noche de tristeza y de dolor, pero sus ojos están puestos en la promesa de la mañana que viene. Ese es mi llamado a ti. Te estoy diciendo, hay una mañana prometida. Esto no es el fin. Yo sé que se siente como el fin y te prometo que no es el fin. Ese es el mensaje. El mensaje del poder de la resurrección que corre en nuestras venas es que ni la muerte es el fin. La muerte, que es lo más definitivo que la gente puede decir, que el refrán dice que mientras hay vida hay chance, ¿verdad? Pero la idea es que si hay muerte ya no hay chance. Dios dice, no, hombre, ni la muerte detiene lo que yo voy a hacer. Una muestra de nuestra madurez en nuestro sufrimiento es cuando el sufrimiento me abarca y me sacude y me impresiona y me impacta, pero no roba mi visión. Yo puedo decir en medio de mi dolor, pero escúchame, al final va a salir el sol. Job lo dijo de esta manera. Al final el polvo va a caer y yo veré a mi Redentor de pie. Te digo lo mismo a ti. Lo último que quiero decirte
No es uno de estos 5 puntos que he querido resaltar y te lo voy a remembrar ahora mismito. Esa frasecita usada en Corintios. Esa frasecita que por mucho tiempo yo consideré media como atrevida. Que el apóstol Pablo se atreviera a hablar de los problemas nuestros como una leve tribulación momentánea. Ni es leve ni se siente momentánea, pero te garantizo que es leve y que es momentánea. Y el entendimiento de leve y de momentánea, que nos parece tan increíble, solo habla de nuestra destreza mirando y observando nuestro problema, en vez de nuestra destreza mirando y creyéndole a nuestro Dios. Pero ahora tú sabes en quién tú has creído. Te lo dije ahorita. Los problemas son grandes. El problema es que Dios es más grande todavía. La ilustración lo he usado en muchos lugares. Yo sé que es media infantil, pero considérala por un momentito. Si tú tomas tu propia mano y la pones así de cerca de tu cara, qué grande luce tu mano. Un tema de perspectiva. Tu problema luce así de grande porque tú estás bien cerca de él. Si te acercaras a Dios, verías entonces el tamaño de él y te darías cuenta que tu problema realmente es una leve tribulación momentánea y que en él hay más que respuesta para lo que nos está pasando. Te quiero resumir los 5 puntos que te traté. ¿Cómo respondemos maduramente frente al dolor? Primero, perdonamos a los que nos causan dolor. 2, tenemos que cambiar cómo pensamos sobre el dolor. 3, permitimos nuestro proceso de dolor. 4, controlamos nuestros pensamientos. Y 5, perseveramos. Quiero que entiendas que tú tratas de explicarle cada uno de esos puntos a alguien inmaduro en su fe, como te lo he explicado a ti hoy. Y hay cosas ahí que no van a hacerle sentido. De nuevo, el corazón del Padre es que maduremos en nuestro andar, que entendamos cómo nos toca responder, para que aún en los momentos de nuestro dolor, nuestro hacer, nuestro hablar, nuestro pensar, lo refleje a Él. Tú no te estás reflejando a ti, lo estás reflejando a Él con lo que tú estás haciendo. Y te lo dije ahorita, ojos de personas van a estar sobre ti. Y como tú manejas tu momento de dolor, va a ser un instrumento extraordinario para tú predicar el evangelio de gracia a la vida de esas personas. Amén, hermanos.